con el fin de capacitar a estudiantes panameños en especialidades como mantenimiento de los sistemas industriales con énfasis en transporte ferroviario, electricidad, automatización industrial y construcción civil, se firma un acuerdo de cooperación entre los Ministerios de Educación de Panamá y Francia para el implemento de un Instituto Técnico Superior de Panamá Oeste. Este proyecto pues inicia con el estudio de la comisión de alto nivel que se hizo a nivel del Gobierno de Panamá para analizar las necesidades que tiene el mercado en la formación técnica profesional. Las empresas y el Ministerio francés participan en la elaboración de los diseños curriculares, capacitan a los docentes y también a las empresas donan equipo didáctico y equipo industrial. Por ejemplo, Alstom ha donado un tranvía, la empresa TSO SIM ha construido una vía férrea a balasto, una vía férrea anclada sobre plintos de hormigón, además de la vía que sostiene el tranvía. La idea del tranvía es poder entrar en él, desmontar, ver un motor, ver una tarjeta electrónica, ver un poco de cómo está hecha, cómo funciona, se puede alimentar, cerrar, abrir puertas, ver los defectos y permitir a todo el mundo estudiante de conocer un poco más la técnica. El Instituto Técnico Superior de Panamá Oeste es parte de un paso histórico en la educación técnica superior de nuestro país, porque no solo garantiza una nueva generación de oportunidades educativas, sino que además ayudará para atender la creciente demanda del sector privado por carreras técnicas y especializadas en diversas áreas. Panamá desarrolla un sistema de ferrocarril muy importante, es una meta para los años que vienen. Hablamos de 7 u 8 líneas de diferentes trenes, diferentes sistemas de transporte. Todo ese sistema tenemos que mantenerlo. Es un sistema que tiene un nivel de fiabilidad disponible que hay que mantener y necesitamos personas de alto nivel técnico para resolver y llegar a estas metas. Esta vía de Litso que hemos construido en Chorrera va a permitir a los futuros estudiantes panameños formarse y aprender las técnicas de mantenimiento y construcción de este tipo de vía férrea y vamos a poder poco a poco ir dando respuesta a esta demanda que se genera de personal especializado con la construcción del metro. Podemos decir que el Instituto Técnico Superior de Panamá Oeste es el único instituto en el mundo con un tranvía y vía férrea. El Instituto Técnico Superior de Panamá Oeste en La Chorrera cuenta con este modelo del sistema ferroviario gracias al apoyo de empresas del sector productivo como Alstom, TSO SIM y Schneider Electric. Como ingeniero, pues estoy muy orgulloso de haber podido participar en este proyecto con mi equipo y también con la ayuda del Ministerio francés y el Meduca, porque estoy convencido que con el esfuerzo de todos este proyecto va a ser un gran beneficio para el futuro de Panamá.